Bueno, como habéis visto, es un, es un corto muy compacto, son solo 7 minutos, y este corto nació un poco de la necesidad de rodar que teníamos Enrique y yo después de la pandemia. Estábamos preparando lo que va a ser nuestra primera película y queríamos rodar algo lo antes posible. Buscamos entre nuestras viejas historias algo que nos fuese en ese momento, y esto era parte de un tríptico, pero nos gustó mucho esta primera parte, sobre todo porque era perfecta para nosotros. Era un solo personaje, en una sola localización, que podíamos rodar con un equipo muy pequeñito. Lo queríamos rodar con nuestro móvil y hacer algo muy fácil. Al final, como todo, se empezó a agrandar como una bola de nieve. Nuestro director de fotografía nos sugirió que lo rodásemos en 16 milímetros, lo que hizo que el equipo fuese más grande, pero estamos muy contentos con el resultado, sobre todo estético. Pero lo que nos llamó más la atención era el personaje de Diego, y es más o menos lo que queríamos hablaros hoy, sobre nuestras referencias en cuanto a personajes y cine, ¿sabes? Y hablaros... Mm. Enrique os va a contar más. Sí, bueno, uy, qué fuerte se veía. A ver, nos ofrecieron lo de hacer esta conferencia y nos preguntaron un título, la verdad que no teníamos preparado, y nos vino a la cabeza el de desvictimización de los personajes queer en el cine actual, porque creemos, y en todos o en la gran mayoría de los festivales LGTBQI+, en los que hemos estado, la gran mayoría de los personajes se centra la historia en salir del armario o en bullying, y a nosotros nos parecía como que era limitar, ¿no?, a los personajes un poco, y que no todas las historias iban a ser siempre esto, ¿no? O sea, ser una víctima. Pero de repente también ya habíamos propuesto el tema y ocurrió toda esta ola de violencia que ha habido contra el colectivo, e incluso el asesinato de Samuel, y entonces nos hizo replantearnos muchas cosas también. Aún así, sí que mantenemos la idea de que podemos contar más historias, más allá de salir del armario o de que nos hayan hecho bullying en el colegio. Incluso que podemos adentrarnos en géneros distintos como el terror o la ciencia ficción, cine de aventuras, que las películas LGTBIQ+, o películas queer, no son un género en sí, como los personajes queer no es una descripción de personaje, es como, ¿qué haces del gay? No, hago pues eso, de un asesino, por ejemplo. Entonces esto era lo más importante para nosotros. Habíamos preparado como unos clips de películas que queríamos mostrar, pero no sé si nos va a dar tiempo. Sí. ¿Sí? Lo hacemos. Vale, entonces hemos escogido 4 directores que, bueno, que podrían funcionar como nuestros padres o referentes. Y bueno, el primer clip que os vamos a poner es de Tras el cristal, es una película de Agustí Villaronga que se rodó en 1986. Vamos a ver el fragmento y luego, si queréis, os comentamos qué es lo que nos gusta de esta escena, su cine, etcétera, y sus personajes.
Bueno, es una muy dura. Lo que nos interesa de Villaronga es que no sabemos, y esto imaginaros se rodó en el año 86, es ya como inclasificable, por así decir, como es cine de terror, es gore, es cine LGTBQI+, nos gusta esos personajes que su condición sexual no les limita porque el mal está en ellos de por sí, no les limita, o sea, no matan porque han tenido una infancia cruel o porque les han hecho bullying, no, es porque el mal, este personaje es un nazi, también había algo de lo que estaba hablando Dolores antes, de cómo el mal entra en uno mismo, y esto es el principio de la película, de hecho es como un prólogo a el mal, a cómo está abriendo las puertas al infierno y que se van a contagiar a través de la sangre tan presente también en sus personajes, ese mal que está tan presente en los personajes de Villaronga. También nos gustaba muchísimo la idea de la víctima y el verdugo, que se ha repetido muchísimas veces en la historia de la literatura, el cine, del arte, y que está presente también en el joven Diego. Diría muchas más cosas, pero no sé si avanzamos como para no... porque vamos Sí, un pasamos, poco... si queréis, a la segunda. ¿Sí? Sí, sí, no te preocupes. Es que como antes te habíamos dicho que íbamos a acabar a menos cuarto. Bueno. Bueno, el segundo clip que vais a ver es un poco más light. Dear Diary, what a day. I swear I've never been so depressed, miserable, and lonely in my entire life. It's like I know there's got to be somebody out there somewhere. Just one person in this huge, horrible, unhappy universe who can hold me in their arms and tell me everything's going to be okay. And how long do I have to wait before that person shows up? I feel like I'm sinking deeper and deeper into quicksand, watching everyone around me die a slow, agonizing death. It's like we all know, way down in our souls, that our generation is going to witness the end of everything. You can see it in our eyes. It's in mine. Look.
I'm doomed. I'm only 18 years old and I'm totally doomed. Esta película se llama Nowhere y es de Greg Araki, es de los años 90 y es la tercera parte de una trilogía que llama la trilogía del apocalipsis. Aunque no lo parezca, Nowhere es una comedia. El protagonista se llama Dark, que está interpretado por James Duval, que es el mismo actor que hace de protagonista en las otras dos películas que se llaman Totally Fucked Up y The Doom Generation. Bueno, para poneros en contexto de este monólogo, que está muy cerca del final de la película, pero Dark es un chico de 18 años de Los Ángeles que es un romántico, un poquito naif. Es un tipo de antihéroe en un mundo un poquito caótico y surrealista. Y es un mundo en el que piensa que ni se identifica ni pertenece. Él está convencido que el fin del mundo va a llegar en cualquier momento y que su generación no va a volver a ver nada más, va a ser la última generación que va a vivir en este planeta. Siempre lleva una cámara con él y va grabando todo lo que le pasa y lo que le pasa a sus amigos. Se va encontrando con un alien alrededor del día que tiene forma de Godzilla. Parece ser que es él el único que le ve o no. Y aunque aquí no lo veáis, al final el alien sí que llega a su casa. Pero bueno, lo que nos interesa es del personaje de Dark y por lo que para nosotros es un referente absoluto y el cine de Araki, es que es un personaje muy nihilista, ¿sabes? Que es muy pesimista, que está convencido que todo va a acabar y todo va... nada tiene sentido en esta vida, pero a la vez es un romántico empedernido y lo que busca es alguien que le abrace y que le quiera y que sea capaz de quererle tal y como es. Nos parece que tiene mucho que ver con el joven Diego, como otros personajes, por ejemplo, de autores como Bret Easton Ellis o Dennis Cooper, o incluso los personajes de El Diablo probablemente, de Bresson. Pero los personajes de Araki, además de tener este pesimismo absoluto, son personajes casi infantiles. Y este contraste nos gusta mucho. Y como habéis visto antes en nuestro corto, bebe mucho de ello, ¿sabes? El paso a la edad adulta, hablar de una juventud que se siente sola, que haría cualquier cosa por sentir un cariño y un amor, incluso dejarse comer, ¿sabes? Aunque, por supuesto, para nosotros todo esto es más metafórico, que luego hablará de ello Enrique. Pero bueno, ya pasaría al tercer vídeo, que seguramente conozcáis, que es este. Könnt ihr nicht mal eine Platte auflegen? Das Geklimper hält ja kein normaler Mensch aus.
Also manchmal gibst du dich mit Leuten ab, meine Liebe. Sehr eigenartig. Lass nur, der ist ganz in Ordnung. Der Junge. Die Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Wie wahr? Wie geht's mit Max? Er hat mich vergessen. Ich erlebe eine Affäre nach der anderen mit einem Kerl nach dem anderen. Aber ich darf in seiner Nähe sein. Das ist alles. Sag mal, wo hast du denn den aufgerissen? Auf einer Klappe? Sei doch nicht so indezent, Liebling. Warum denn nicht? Ich habe mit Klappen noch immer die besten Erfahrungen gemacht. Aber der Geruch, beste Freundin. Und dann solche Typen. Hm. Dieser Typ zum Beispiel hat vor 2 Wochen 500.000 Mark im Lotto gewonnen. 500.000 was? Mark, meine Liebe. 500.000. Trotzdem, ich arbeite lieber für mein Geld. Wegwerfen würde es keiner von uns. Immer diese Extreme. Und was macht er? Ich meine beruflich. Nichts. Er hat auf dem Rummelplatz gearbeitet. Als Fox der sprechende Kopf. Nein, ist das komisch. Fox, der Sprechende. Man hält's nicht aus. Und sonst? Hat er was in der Hose? Mir reicht's. Ach, tanzen Sie mal mit mir. Ich? Klar, oder schiel ich? Es gibt Leute, die schielen, obwohl sie eigentlich nicht schielen. Ich verstehe kein Wort, Liebling. Und? Hast du ihm schon beigebracht, mit Anstand reich zu sein? Es ist keiner von denen, die reich sind, wenn sie Geld haben. Manieren kann man auch mit Geld nicht kaufen. Von Manieren, meine Liebe, ist noch keiner satt geworden. Er macht's schon richtig, der passt auf sein Geld. Ist ein ruhiger Typ. Er weiß zwar nicht viel, aber es gibt ja auch sowas wie eine natürliche Intelligenz. Ja. Es gibt eben solche und solche. Ich verlasse euch jetzt, meine Lieben. Ach schon? Es ist nach 7. Was? Tatsächlich. Ach, nehmen Sie mich doch bitte mit, Alwinchen. Ich muss zum Gärtnerplatz. Gerne. Ciao. Es war wieder mal Reize. Ciao. Tschüss allerseits. Ciao, macht's gut. Ich bringe euch noch. Na? Tja, ich fahr dann auch. Ich muss zu meiner Mutter, du weißt. Ja, Liebling. Kommst du dann zum Frühstück? So gegen 10:30, ja? Okay. Ciao dann. Ciao. Danke, ich kenne den Weg. Viel Spaß noch. Oh, komm schon. Danke. Haben Sie einen Wagen dabei? Da muss ich Sie ja glatt mit in die Stadt nehmen. Schon aus Höflichkeit. Nicht wahr? Aha.
Habt ihr euch gut unterhalten? La película es La ley del más fuerte, de Fassbinder, es de los años 70. Y bueno, es la 22ª película de Fassbinder que hace del protagonista, de Franz. Solo tenía 29 años, es un poco alucinante, la verdad. Os resumo rápidamente un poco de qué va la película. Franz es un feriante que se queda sin trabajo y está seguro que no tiene que encontrar ningún otro trabajo porque le va a tocar la lotería. El espectador se piensa que es un poco iluso, pero efectivamente le toca la lotería y gana como un poco más de 1 millón de euros, lo que le permite, digamos, subir en la escala social y juntarse con toda esta gente que habéis visto. Empieza a salir con el hijo de un empresario que secretamente está arruinado y que termina robándole absolutamente todo su dinero. La película en su momento fue muy mal recibida por la crítica LGBT. Decía cosas como... Bueno, André Britton, en Gay Times, en el 76, decía que su versión de la homosexualidad nos degradaba a todos y debería ser denunciada, por ejemplo. El mismo Fassbinder, un año antes, cuando la presentó en Cannes, dijo: aquí la homosexualidad se ve como algo normal y el problema es algo diferente. Es una historia de amor donde una persona se aprovecha del amor de otra persona y esa es la historia que siempre cuento. Efectivamente, para nosotros, de lo que está hablando Fassbinder aquí en realidad es un poco de la diferencia de clases y la naturaleza corrupta del capitalismo, la explotación del más débil, etc. Pero nosotros siempre le consideramos una referencia porque es un director, un creador que siempre es fiel a sí mismo, a su historia y a sus personajes. Le da igual que sean unos antipáticos, como aquí, que son todos, y que pueda resultar políticamente incorrecto con su propio colectivo. Y eso es lo que siempre hemos intentado seguir. Sí, porque el objetivo del personaje, o sea, está centrado en eso, como tú has dicho, en la ambición que uno mismo tenía. Nosotros haciendo esta, nos falta una, o sea, os la voy a poner y luego acabo. La escena que os vamos a poner es una escena de Teorema, de Pasolini, que supongo que conoceréis, porque para nosotros este personaje encierra muchas teorías queer.
Ehi. Allora, ti senti meglio? Non è stato niente, su. Lo que nos gusta de Pasolini, esta película está rodada en los años 60, finales 68 creo que es lo político, que ¿no? Con esta película él quería destruir las clases, la diferencia entre la clase obrera y la clase burguesa. De hecho, la película empieza con un empresario, que es el padre de la familia, que ha vendido su empresa a los trabajadores, o sea, perdón, ha regalado su empresa a los trabajadores. Pero también nos gusta mucho de este personaje, que es un personaje de un estudiante que llega a una casa y, bueno, pues trastoca toda la familia, porque todos se convierten en bisexuales, no solo él, que podríamos entender que tiene como una narrativa lógica, sino que hace que todos los personajes vivan una sexualidad por encima de cualquier género, tipo, incluso clase social. Esta era la asistenta. Y eso nos parece como altamente queer y bueno, pues para un pensamiento igual que de los años 60 nos parece muy moderno. También nos gusta mucho el uso que hace de la metáfora, no solo con esta idea del extranjero que entra dentro de una casa y la pone patas arriba, sino también cómo muestra simultáneamente un desierto. El desierto donde Jesús pasó la Cuaresma, donde buscaba a Dios, como estos personajes se buscan ellos mismos porque están completamente vacíos como un desierto, áridos. Y ese tipo de símiles están también en el joven Diego. Utilizamos el canibalismo para hablar de este amor adolescente, de este amor, pues eso. Primer amor que por el que te entregarías completamente a una persona. Y bueno, o sea, yo creo que podríamos acabar aquí porque luego lo de los otros... Teníamos como unos paralelismos así de los personajes, pero mejor que ya lo dejamos para otro día. La próxima vez. La próxima vez. No sé si tenéis algún tipo de preguntas, sobre todo el cortometraje, que es lo más íntimo nuestro. Y si no, nada, pues lo dejamos aquí. Ya. Mucha información, yo creo. Gracias. ¿Puedes estar ahí abajo?